el tema que nos han compartido, ¿verdad? Es un tema muy interesante esta mañana. Vamos a ver si nos funciona. Dice, juntos por la misión de Dios. Ese es el tema que queremos compartir. Y gracias, hermanos, por la confianza a la nueva junta directiva, ¿verdad? No sé si ellos querían empezar con broche de oro o querían ir de poquito creciendo, ¿verdad? Así es que yo creo que es al revés, quieren ir creciendo y empezaron así, ¿verdad? Por lo más sencillito, pero bueno, hermano, gracias por el voto de confianza, porque después de un tiempo que la alianza no se ha reunido, es una bendición tener la oportunidad de estar acá. Y la verdad, celebrar pues esa unidad que el Señor nos da. La Alianza Evangélica es un proyecto que ha surgido desde hace ya más de 30 años con el nombre de CONESAL. Los que estuvieron en ese proyecto inicial fueron varios hermanos, líderes denominacionales, mucho de liderazgo de El Salvador, con la intencionalidad de dar representación a la iglesia evangélica. Y hasta el día de hoy ha pasado por altos y por bajos y el Señor lo ha mantenido. Ya dijeron, ¿verdad?, que uno de esos bajos fue el tiempo que fui presidente de la alianza, ¿verdad? Esos fueron 2 años que estuvimos allí, pero gracias al Señor, ¿verdad?, Él ha rescatado. Y ahora este Juan Ismael. Gracias a Dios por eso. Así que debemos orar mucho por lo que Dios quiere hacer a través de este proyecto. Quiero recordar una encuesta que se ha publicado recientemente de la Universidad Francisco Gavidia. Esta encuesta tiene varios elementos, pero como todas las encuestas tienen un sesgo y esta lo tiene bien marcado. Y al finalizar la encuesta, ustedes pueden encontrar una tabla donde se registra prácticamente, ¿verdad?, digámoslo así, la población que se ha encuestado. Déjenme ver, aquí ustedes pueden ver que está primaria, tercer ciclo, bachillerato, ningún nivel de estudio y universitario. Y la población total es de 1,178. Entonces yo digo, ¿verdad?, esta publicación tiene un sesgo porque cuando ustedes ven el resultado, antepone 2 paradigmas como contrarios. El primero que pone es el que llama pensamiento científico y el otro que pone en el otro extremo es la convicción religiosa y los antepone como contrarios. Entonces, de entrada, ¿verdad?, algunas de las lecturas que hace del informe apunta a que las personas menos estudiadas y las que tienen menos acceso a la formación intelectual son las más propensas a desarrollar un pensamiento religioso o en favor de Dios. Creo que eso tiene varios errores como premisa inicial, ¿verdad? 2 de ellos es el primero, porque la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, entre otras cosas, con toda tu mente. La fe cristiana es una fe que se defiende y es una fe que puede razonarse y que debe abarcar todo nuestro conocimiento. Y por eso es necesario que nosotros vayamos desarrollando cada vez más la apología de nuestra fe, no a niveles de discusión o básicos, sino a niveles más profundos que esta sociedad necesita. Y es en ese sentido que necesitamos invertir en que las personas que están en los diferentes campos de la sociedad puedan especializarse y profundizar aún más en su preparación. Pero el otro elemento, ¿verdad?, por el que no es cierto es porque esa premisa desconoce la historia. Y en la historia nosotros podemos encontrar un sinfín de anécdotas de hombres cuya fe fue la guía para los descubrimientos científicos que ellos hicieron y los grandes aportes que han hecho en el pasado y aún en la historia reciente. Así que cuando lean una estadística, ¿verdad?, háganlo como comiendo pescado con espinas, ¿verdad? Siempre tengan cuidado lo que van a morder y no den por sentado todo lo que ahí se dice. De esa población, de ese universo, ¿verdad?, que ellos abarcaron, solamente el 12% tiene un nivel universitario. De ahí es hacia abajo, o no hay ninguna formación, o solo bachillerato, que es
la población mayor, ¿verdad?, que es el 34%, o tercer ciclo, primaria, ¿verdad?, o ninguna formación. Así que en ese sentido, ¿verdad?, hago esta aclaración porque quiero retomar dos elementos que sí me parecieron interesantes de esta encuesta que se dio a conocer este mes. El primero, ¿verdad?, que quiero resaltar es en cuanto a esta pregunta que dice: ¿se considera ateo, agnóstico, creyente o muy religioso? Y si nosotros, ¿verdad?, sumamos la parte de creyente, que es el 78.12, y muy religioso, que es el 17.39, eso nos da un 95.51% de los encuestados que consideran que ellos son creyentes, ¿verdad?, en Dios, o muy religiosos. Este dato es interesante sobre la muestra que ellos han tomado, porque hace muchos años, antes de, creo que fue a finales de la primera década del 2000, la CID Gallup hizo una encuesta también. Y en ese momento el resultado es que el 99.9% de los salvadoreños decían creer en Dios. Claro, eso va cambiando, ¿verdad? Y si hiciéramos una comparación de esta encuesta en la parte donde dice ateos y agnósticos con los resultados que LPG Datos da y la ayudó, hay una diferencia que habría que ver en qué radica, porque según la LPG Datos y la ayudó, ese porcentaje de agnósticos y de ateos ha ido creciendo con el paso de los años. Y el segundo elemento que quiero destacar de esta encuesta es el siguiente, ¿verdad? Cuando dice si es cristiano evangélico, el color verde; cristiano católico, el color rojo, ¿verdad?, ninguno u otra religión. Y entonces dice que el 47.02% se identifica como cristiano evangélico y el 36, más o menos un poquito más del 36% como católico. Entonces, claro, ¿verdad?, nosotros decimos juntos por la misión. ¿Y cuál es la misión? ¿Es acaso que la misión era ser más que los católicos y tener más números que ellos? Pues pareciera que algunos, esa era su misión, tener más números y engrosar las filas. Pero por eso estamos viendo los resultados que estamos viendo en nuestra sociedad todavía, porque hemos enfocado mal cuál es la misión que Dios nos ha encomendado. Y por eso yo les pregunto en primer lugar esta mañana: ¿estamos más unidos ahora que hemos crecido más? Bueno, me imagino que cada uno tendrá su propia respuesta, porque aunque aquí hay representantes de algunas denominaciones, hay ausencia de otras. Y ustedes saben que de alguna manera siempre estamos viendo que vamos creciendo, pero siempre nos vamos atomizando cada vez más. Les pongo un detalle, ¿verdad?, interesante, solamente para reflexión. No estoy proponiendo nada, no me toca, ¿verdad? Para eso está la Junta Directiva de la Alianza. Yo solo vengo a tirar la piedra y me voy. Pero estaba conversando con uno de los diputados de la actual legislatura y él dice: para nosotros es fácil tratar con la Iglesia Católica, y no solo es por el componente jerárquico, es por el componente legal. Digamos, El Salvador tiene convenios con el Vaticano, que es un estado decretado, declarado. Pero, me dice él, cuando se trata de la iglesia evangélica, ¿con quién me siento? ¿Con quién nos sentamos? ¿Quién es la persona o la institución que legalmente representa a los evangélicos? Y tal pareciera que hacer esa pregunta es como ponerle limón a la concha, ¿verdad? Porque yo sería, diría uno, que tiene medios de comunicación, o yo, diría el otro, que tiene miles de seguidores en sus cultos. Pero pocos serían los que digan: bueno, ¿qué tal si cedemos nuestros egos y la Alianza Evangélica nos representa a nivel nacional? Así que en ese sentido les dejo esa primera pregunta. Y quiero recordarles lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículos 2 al 3. Dice:
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, y eso, ¿verdad?, sí requiere mucho amor, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, y la palabra que ocupa ahí es sindesmos de la paz. No sé si habrá algún médico presente, yo no soy médico, pero me contó un doctor cuando vimos este pasaje acerca de la sindesmosis o sindemosis, algo así, ¿verdad? Es el término, que es el tejido fibroso que une dos huesos que están separados en el cuerpo humano. Y me decía este doctor, es más fácil que se quiebre el hueso a que se rompa el tejido. Es más fácil, imagínense, qué duro y qué fuerte es esta coyuntura y este tejido que se puede dañar antes el hueso que el tejido. Entonces, en este sentido, lo que está diciendo la Escritura es que nosotros somos responsables de guardar la unidad del Espíritu. Esto es importante por varios aspectos. Primero, porque la unidad no la podemos generar. Y esa es una equivocación que nosotros a veces tenemos. Pensamos que tenemos que hacer acciones para fomentar la unidad. Y entonces decimos, bueno, busquemos los puntos de consenso, busquemos los puntos comunes, no discutamos. Pero la Escritura jamás plantea la unidad como algo que debamos alcanzar. Siempre la plantea como algo que tenemos desde que somos parte del cuerpo de Cristo. Lo que sí podemos hacer es romper esa unidad. Lo que sí podemos hacer es dañar esa unidad, afectar esa unidad, pero no generarla. Es del Espíritu. Y obviamente en ese pasaje, ¿verdad? Si ustedes se lo recuerdan, más adelante dice que tenemos un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, un bautismo, una fe, ¿verdad? Un Señor que es en todo y por todos y para todos. Y eso nos pone en un plano común a todos, sin importar la formación profesional, sin importar los recursos económicos, sin importar la cantidad de hermanos en su congregación, sin importar cualquier cosa. Todos estamos unidos al cuerpo de Cristo. Y esto es algo que para nosotros, como salvadoreños o latinos, es difícil, ¿verdad? No sé si ustedes conocen el término trasiego de hermanos. ¿Ustedes conocen ese término? Pareciera, ¿verdad?, que algunas congregaciones hacen estrategias para llevarse creyentes de un lado a otro, ¿verdad? Diciendo, yo soy la mejor iglesia, yo tengo la verdadera doctrina, aquí va a encontrar la verdadera paz. Y son mensajes que se oyen bien, pero no son ciertos. No son ciertos, porque el cuerpo de Cristo tiene la manifestación en las miles de iglesias que el Señor Jesús ha levantado en este país. Y en ese sentido, mantener la unidad no es fácil. Es más fácil separarnos, ¿verdad? Por ejemplo, le va a decir, hermano Ismael, no me vuelve a invitar a un desayuno si cae ese hermano, ¿verdad? Ya no vuelvo. Es más fácil, ¿verdad?, que nos separemos. No me gustó cómo me vio, no me gustó cómo me saludó. Más ahora que tenemos la ofendiditis, no sé si saben de esa enfermedad, se ha diagnosticado hace poco, ¿verdad? La ofendiditis, todo le ofende. Y esa generación de cristal ya no solo son los jóvenes. La sociedad moderna es esa generación de cristal que se quiebra fácilmente ante el dolor, ante el sufrimiento y ante la ofensa. Entonces no es fácil, pero el desafío es grande. El año pasado tuvimos la oportunidad, una delegación de El Salvador, de participar en el Congreso de Lausana con motivo de la celebración del 50 aniversario. Creo que aquí estamos 13 de los participantes. Hermano Luis Medina, que se ha levantado, mi esposa, ya está, y un servidor también. De Visión Mundial fueron otros, fuimos aproximadamente 15 hermanos. Y se celebraban los 50 años de este pacto de evangelización mundial. Miren qué interesante lo que se había logrado. Billy Graham en 1974 reunió a más
líderes, ¿verdad? Muchos líderes de más de 150 países alrededor del mundo para establecer un pacto de evangelización a nivel mundial. Esa era la visión que tenía. Porque aunque él iba de cruzada en cruzada, de país en país, se fijaba cómo el liderazgo estaba desconectado y cómo los frutos no se consolidaban. Entonces propusieron hacer este pacto para la evangelización mundial. El año pasado se celebraron 50 años de que ese pacto se oficializó en Lausana, Suiza. Y uno de los informes que se genera de parte del movimiento de Lausana es lo que se llama el informe o el estado de la Gran Comisión. Y dentro de la información, por cierto, los documentos a los que estoy citando, la encuesta de la Francisco Gaviria, este informe de la Gran Comisión, y si viene otro, se los puedo compartir. Yo se los puedo mandar al hermano Ismael y a él que lo comparta en el chat de la Alianza. Entonces, una de las cosas que menciona este informe tiene que ver con las personas evangelizadas. Y vean cómo se prevé la declinación del acceso. En las próximas décadas, en todas las regiones, excepto África, aumentará la proporción de población no evangelizada. Es la reversión de un siglo de crecimiento del acceso al evangelio en todo el mundo. Y aquí ustedes pueden ver ya las estadísticas. El único que se ve en incremento, ¿verdad?, es África. De tal manera que nosotros estamos viendo que si la misión de Jesús tiene que ver con esas 5 comisiones que él manifestó en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan 20 y también, ¿verdad?, en Hechos capítulo 1, verso 8, esa misión está siendo afectada por algo que está pasando al interior de la iglesia evangélica de cada uno de los países. Y América Latina no es la excepción. Por eso algunos, al sentir que el porcentaje de creyentes evangélicos es más que el de creyentes católicos, dicen, ya me doy por satisfecho. Pero esa no es la misión que Jesús nos ha encomendado. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder que hemos recibido del Espíritu Santo no es para vanagloriarnos, sino para ser testigos efectivos de Jesús en nuestra Jerusalén y hasta donde Él nos lleve. Entonces, en ese sentido, hermanos, no lo vamos a lograr si no lo hacemos juntos, pero tampoco lo vamos a lograr si no aprendemos de nuestros errores. De la gran cantidad de misioneros que se han enviado a nivel mundial, quiero que vean que solamente 15,000 misioneros han sido enviados a las etnias no alcanzadas, donde está el 40% de la población mundial no alcanzada. Tan solo hemos enviado 15,000 misioneros. Y el mayor movimiento misionero, 435,000, los hemos enviado a áreas donde ya se consideran zonas alcanzadas. Es decir, que hay accesibilidad al evangelio. Eso es un desacierto para todos nosotros. Porque si tenemos poco recurso y el recurso que tenemos lo estamos destinando para ir a lugares porque yo llevo la sana doctrina, porque no está mi iglesia en ese sector, eso no es sabiduría, es necedad. Y es no entender para qué el Señor nos hizo un cuerpo. Entonces, lo que propone Lausana, ¿verdad? Y una de las propuestas que yo quiero hacer en su momento a la Alianza Evangélica es sumar este movimiento al esfuerzo que ellos están haciendo, es trabajar al interior de cada país en 25 brechas. Es decir, si nosotros hemos crecido horizontalmente hablando de la cantidad de creyentes evangélicos, lo que ahora nos falta es crecer verticalmente, profundidad en el movimiento evangélico, de tal manera que permeemos e impactemos
todas las esferas de nuestra sociedad, incluido el gobierno, incluido. De tal manera que ellos proponen ser intencionales para hacer este trabajo. Pero esto no es de una iglesia, no es de la iglesia que siempre ha estado yendo a casa presidencial, no es del líder que es familiar del presidente, esto no es de una persona. Esto requiere el trabajo en conjunto de todo el cuerpo de Cristo, teniendo la humildad de reconocer que nos necesitamos. Así que ahí les dejo esas 25 brechas, también hay un documento que describe cada una de ellas, pero vean esta última brecha: confianza social e influencia del cristianismo. ¿Saben por qué se pone esa brecha? Porque en la mayoría de países latinoamericanos donde ha crecido el evangelio, la influencia es casi imperceptible. No es que no la haya, y no quiero ser un profeta del mal agüero, pero cuando hablamos de las decisiones trascendentales, los que toman las decisiones de la ley de usura del país, no está presente en los valores de los principios cristianos. Cuando hablamos de los destinos que debemos tomar en cuanto a las bebidas alcohólicas y el tabaco, por el daño que causan a nuestra sociedad, no están los principios evangélicos allí. Estamos hablando de un golpe de realidad. Somos muchos, pero no somos efectivos. Bueno, ya les adelanté la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Mi pregunta para ustedes, si puede ser que alguien diga, ¿somos más efectivos en el cumplimiento de la misión? Puede ser que sí, en algunas áreas, pero necesitamos profundizar más. Entonces, después de esta larga introducción, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra esta mañana. Y quiero animarles, ¿verdad? Y yo mismo he sido animado por el Señor, que este pasaje nos recuerde quién ha intercedido por la Iglesia Evangélica de El Salvador. Y que el que ha intercedido por la Iglesia Evangélica de El Salvador, él ha sido escuchado y su petición ha sido concedida. Así que si me acompañan a Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17. Y he tratado de resumir en 3 grandes peticiones. Hay muchas ahí en el texto y podrían compartirlo de otra forma, pero yo les quiero dejar 3 grandes peticiones que Jesús le hizo al Padre en el momento que Él iba a Getsemaní, la noche en la que iba a ser arrestado, la noche previa a todo ese sufrimiento y antes de la crucifixión. Él va y hace esta oración delante de los discípulos y delante del Padre. La primera petición la he resumido de esta forma: he cumplido la misión para la gloria de Dios. Glorifícame. Vamos por favor, Juan capítulo 17, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Vean esta frase: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, ¿verdad?, después de dar toda esta introducción en esta oración que estaba dirigiendo a su Padre, dice en esta frase: glorifícame.
al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y él mismo le expresa al Padre: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y lo que está enseñándonos Jesús, lo que nos modela, es que cuando nosotros cumplimos la misión por la cual hemos sido regenerados, cuando nosotros cumplimos la misión por la cual sobrevivimos la pandemia, cuando nosotros cumplimos la misión por la cual somos iglesia hasta el día de hoy, allí glorificamos al Padre. Y en algún momento de la vida se nos pierde el enfoque, porque muchas veces en el medio que ahora estamos, ¿verdad?, de las redes sociales y de esa presencia que se puede tener en el mundo virtual, de la fotografía, del mercadeo, ¿verdad? Estamos siempre constantemente publicando y compartiendo lo que estamos haciendo. Y puede ser que en algún momento perdamos el enfoque, que no es para lucir nuestro ministerio ni nuestra persona, sino que es para la gloria de Dios, para que podamos nosotros decir: la obra que me diste, la he acabado. Y en ese sentido, Dios es diverso y ha dado la tarea repartida como Él ha querido. Y si nosotros ahora podemos ver las personas que están en la Alianza Evangélica, yo sé que es el Señor que ha considerado, elegido y puesto a estas personas para este tiempo. Ellos son los que Dios tenía contemplado. Y así en tu congregación, igual. Así en el movimiento que representas, está bien. Pero no debemos olvidar que no estamos allí para aferrarnos al púlpito, para agarrarnos de la silla. Estamos allí para cumplir la misión y para que un día de nuestros labios salga ante el Señor y le digamos: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y cuál es esa obra? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las etnias. La pregunta es: ¿ya hay discípulos de todas las etnias del mundo? No, falta todavía, falta. Este año se va a celebrar el Congreso de Comibam Internacional en Panamá. Y Comibam está representado aquí por Comisal. Los hermanos Blandos están acá representando la cooperación misionera salvadoreña, que es la expresión de Comibam acá en El Salvador. Comibam se reunió en el 2000, ya perdí la cuenta, pero fue hace un par de años. Se reunieron y ellos hicieron una estadística de lo conocido, de cuáles son esas etnias no alcanzadas. De esas etnias no alcanzadas, ellos decidieron, no sé cómo lo hicieron, si pusieron Urim y Tumim, si echaron suertes, no sé qué hicieron. Pero dijeron: a El Salvador le tocan 100 etnias. Y nos mandaron un listado de 100 etnias. El listado lo pueden encontrar en internet en Etnopedia. Ahí está todo el listado. Y entonces, ¿verdad?, nos mandan ese listado. ¿Ustedes sabían que nos habían enviado un listado de etnias no alcanzadas? No, yo no sabía, ¿verdad? Yo no sabía tampoco. Ahora, imagínense, ¿verdad? Yo sé que en cuanto a números de iglesias no hay una certeza, pero voy a tratar de ser conservador. Digamos que fuésemos 6,000 iglesias en El Salvador y que todas las iglesias decidimos completar la misión de Jesús en la parte que nos han asignado. Si fueran 100 etnias y 6,000 iglesias, ¿cuántas iglesias tendríamos que unirnos para alcanzar una etnia? 60 iglesias. Unirnos para alcanzar una etnia. Matemáticamente se oye posible, pero en la práctica requiere un milagro. Y en ese sentido, el Señor le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Nosotros no hemos acabado la obra. Si tú sientes que esos números de la encuesta te dicen: ya acabaste porque ya superaste, ¿verdad?, a otro movimiento en el país, es que esa no era la misión.
La misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, en el cumplimiento de esta misión, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. La segunda petición que hace Jesús es: guarda a mis discípulos que están en el mundo. Guarda a mis discípulos que están en el mundo. Y entonces dice el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Dice el Señor, ¿verdad? Yo ruego no por el mundo, sino por ellos. Estaba pidiendo por sus discípulos y estaba orando precisamente para que el Señor los librara y les ayudara a tener una relación adecuada con el mundo que les tocaba enfrentar. De tal manera que más adelante dice el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí es donde debemos preguntarnos: ¿cómo nos relacionamos nosotros con el mundo? Por lo menos hay tres tendencias, y la tercera es la que yo quisiera animarlos. La primera es el aislamiento, ¿verdad? Es esa actitud monástica, donde el mundo, ¿verdad?, está corrupto, está mal, y nosotros nos encerramos en las cuatro paredes de nuestra iglesia, y los que estamos aquí somos los santos y somos los que vamos a ser arrebatados cuando el Señor vuelva por nosotros. Y ese aislamiento, históricamente la iglesia lo ha pasado y dio sus resultados, y están allí en la historia de la iglesia para que aprendamos de ese error. No para que lo repitamos, sino para que aprendamos. Pero el Señor mismo dijo: no ruego que los quites del mundo. No es aislarnos. Pero la segunda tendencia puede ser igual de peligrosa: la inoculación, es decir, cuando nos acercamos de tal manera al mundo que nos comportamos exactamente igual, que no hay diferencia. Y este fue el gran descubrimiento de la pandemia. No se puede hacer discipulado efectivo desde el púlpito, porque de otra manera los creyentes no hubieran actuado como actuaron ante una crisis así. ¿Y dónde estaba la promesa de la vida eterna cuando perdías a tu ser querido a causa de la pandemia? ¿Dónde se veía la certeza de nuestra fe? ¿Dónde estaba? Y en ese sentido, a veces la inoculación no solamente es tener prácticas de lo que hace el mundo, sino una perspectiva de la vida, la cosmovisión. La tenemos exactamente como que si no hubiésemos sido transformados en nuestra manera de pensar, como nos anima Romanos 12:2. Así que ese extremo también hay que tener cuidado, porque eso envenena al interior de la iglesia. Y la tercera manera de relacionarnos es de transformación. Dice: no ruego que los quites del mundo, ¿verdad?, sino que, dice, que los guardes del mal. Que estando nosotros con nuestros negocios, con la declaración de impuestos, con la venta de repuestos, con las escrituras, hablando de los abogados, con las consultas médicas, entrando en relación con las compañías de seguro, que nosotros seamos guardados del mal y que no corramos de la misma forma que corren los de este mundo, porque de otra manera entonces habría inoculación. Pero lo que tenemos que hacer es buscar esa transformación. No sé cómo lo han pasado a ustedes, y yo no sé si yo voy a hacer el llamado o yo solo soy el que tira la piedra y sale corriendo, ¿verdad? Pero
Nosotros tenemos algunos proyectos como iglesia, pero encontramos que la banca nacional cada vez menos quiere trabajar con las iglesias. Entonces, ¿verdad? Yo le decía a unos hermanos, bueno, ¿no será el momento de poner una cooperativa con unos principios financieros diferentes? Y obviamente hay que tener ciertas garantías si en algún caso alguna iglesia no cumpliera, porque lamentablemente los bancos no quieren trabajar con iglesias, porque iglesias han quedado mal con los bancos, ¿verdad? No es solamente porque los bancos son malos. Pero en ese sentido, nosotros tenemos que pensar que el Señor nos ha dejado en el mundo, no nos llevó ya al momento de convertirnos, no nos llevó en la pandemia, no nos llevó en ese accidente, porque Él quiere que estemos aquí, pero que seamos guardados del mal, no que no nos contaminemos con el mal, sino que hagamos esa labor de transformación. Con este proceso de Lausana, supe, no lo he conocido, que hay un genetista o genetista aquí en el país, que es un doctor especializado en genética. Interesante, ¿verdad? Porque muchas veces lo que se quiere proyectar es que el movimiento evangélico es de incultos, es de gente no letrada. Hermanos, eso hace mucho tiempo cambió. Pero necesitamos caminar intencionalmente para profundizar con la cosmovisión cristiana en todas las esferas de la vida: la educación, la economía, la política, la forma de hacer negocios y tantos otros temas. Y termino con la tercera petición que hace Jesús: que la iglesia sea una como lo somos nosotros. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hay una petición que Jesús hizo al Padre, y creemos que en esa petición el Padre le dijo al Señor: no quiero. Esa fue más adelante, cuando estaba en Getsemaní, y le dice: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, hablando de la copa del sufrimiento, de la cruz. Y no hay una respuesta clara que diga el Señor: no quiero. Pero Jesús fue a la cruz. Así es que entendemos que la respuesta del Señor fue que no. Pero esta oración, en Juan 17, el Padre contestó con un sí, hasta el día de hoy. Y la evidencia primera de ese sí de Dios la encontramos en el libro de los Hechos. Ahí vemos al Cristo glorificado, el Padre lo glorificó. Allí vemos los creyentes guardados del mundo, y vieron cómo todos ellos se enfrentaron a ese mundo hostil. Y ahí vemos a los creyentes como uno, a la iglesia trabajando como uno. Ninguno decía tener algo como propio, sino que cada uno lo tenía en común para ese cumplimiento de la misión que Dios les había encomendado. El Padre ha contestado con un sí la oración de nuestro sumo pontífice, de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo de Nazaret. Esta no es una oración que no haya sido contestada, y el Señor la sigue contestando hasta el día de hoy.
Pero nosotros, todos los que estamos aquí y todos los ausentes que no han venido ahora, todos los que somos líderes o servidores del Señor a la iglesia evangélica, somos responsables, todos, pastores o no pastores, de mantener la unidad de la iglesia. Y cuando una persona empieza a trabajar para debilitar otra congregación, trayéndose a la gente, no ha entendido cuál es su misión. Debemos nosotros aprender y entender que este tiempo es el tiempo previo a la venida del Señor. Y que si queremos terminar la tarea y llegar a Apocalipsis, cuando dice en el capítulo 4 y en el capítulo 7 que había de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Es decir, le puedo hacer spoiler, la historia termina en victoria. Lo vamos a lograr. ¿Cómo? No sé, pero lo vamos a lograr. Si nosotros somos más conscientes, que somos más propensos a que nuestras acciones debiliten la unidad en lugar de hacerla, porque la unidad ya la dio el Señor, y que nuestro rol es mantener la unidad, entonces deberíamos contestarnos una pregunta más. ¿Cómo en el 2025 voy a trabajar en El Salvador para guardar la unidad del cuerpo de Cristo? Y cada uno puede dar una respuesta a esa pregunta. No importa que seas recién convertido, si hubiera alguien aquí que es recién convertido. No importa que seas creyente de años. No importa que tengas 20,000 filiales en el país. Todos podemos hacer algo para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das para reflexionar. Señor, no estamos nosotros pretendiendo tener un proyecto de unidad, como para decir, en el periodo de tal hermano, en el pastorado de tal persona, en el liderazgo de tal o cual, se logró la unidad. No, Señor, eso es ser demasiado pretencioso e ignorantes de la Escritura. Tú nos has unido. Tú eres nuestro vínculo perfecto. Tu amor nos constriñe. Y no solo tenemos que tener la perspectiva local de la iglesia, tenemos que tener la perspectiva global y nacional de la iglesia. Porque tú tienes muchos siervos y siervas que están de pie para ti y a ti te van a dar cuentas. Señor, ayúdanos a cuestionarnos delante de tu Espíritu Santo. ¿Qué voy a hacer yo este 2025 para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Cada uno de nosotros somos responsables delante de ti. No vendrá ningún presidente de la alianza, no vendrá ninguna autoridad a cuestionarnos. No nos corresponde. Pero un día estaremos todos delante del tribunal de Cristo, en tu presencia. Y ese día los libros serán abiertos. Y vamos a dar cuenta de la gran oportunidad que tuvimos para mantener la unidad. Y de lo endebles, de lo cobardes o de lo egoístas que fuimos, como para mantenerlo. Haznos conscientes espiritualmente en la gran responsabilidad que tenemos y la gran oportunidad que nos estás abriendo. Oramos por Pastor Ismael Ticas y por toda la junta directiva de la Alianza. Señor, es grande el desafío que tenemos como país y queremos que tu Espíritu Santo sea el que nos siga guiando a lo que todavía falta, porque todavía hay mucho camino por recorrer. Bendice, Señor, a mis hermanos. Gracias por su paciencia de escuchar y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.